¿Cómo están? Buenas tardes. Pues somos pocos, vamos a aprovechar para usar el micrófono porque estamos grabando este encuentro en vista a luego editarlo y poderlo compartir en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, y a quienes quieran vivir y disfrutar este momento, ¿no? La idea de este encuentro tiene diferentes lecturas, ¿no? La primera es un poco lo que señaló Álvaro Álvarez. Álvaro Álvarez, yo lo conozco hace más de 20 años, cuando trabajé por Tecniciencia. Siempre ha sido alguien muy cercano a lo que se publica en el país, a lo que uno también puede llamar literatura de calidad, y también ha sido una persona que se ha acercado con frecuencia a la fundación, y ahora, de la mano con la distribuidora Océano, vimos la oportunidad de poder ofrecer una serie de títulos de editoriales como Herder, Anagrama, Páginas de Espuma, y nos pareció maravilloso la oportunidad de tener a Juan Carlos Méndez Guedes aquí en Caracas y poder ofrecer unos 4 títulos de los publicados por Juan Carlos en Páginas de Espuma, ¿no? Para que se viva la oportunidad de, si lo queremos comprar, comprarlo, que el autor lo firme y empezar poco a poco a retomar lo que llamábamos antes el orden cotidiano del mundo del libro, ¿no? Que pasaba por eso, y con poder disfrutar la presencia del autor, ¿no? Ayer Juan Carlos estuvo en la Escuela de Letras de la UCB, ¿verdad? Y digamos que la experiencia de ayer fue como una experiencia Movistar Arena, ¿no? En términos de que muchísima gente, mucho calor, muchos muchachos entusiasmados, la gente en fila para acercarse a él. Fue un momento muy bello, memorable, grande, público. El día de hoy tenemos una versión Tiny Desk, ¿verdad?, de Juan Carlos Méndez Guedes. Nos interesa un poco más lo íntimo, que más cantidad de personas tengan la oportunidad no solo de preguntar, sino de conversar o comentar cosas con Juan Carlos. Tenemos, bueno, varios de sus libros más nuevos para poderlos comprar. Tienen café en la entrada y vamos a tener un vinito también para poder compartir, cortesía de Álvaro Álvarez, del distribuidora Océano, ¿no? Editorial Océano. Editorial Océano, muy bien. Nos acompaña Lenín Pérez Pérez, ¿verdad? Lenín es escritor, uno de las figuras más importantes, por lo menos en los últimos 20 años, de la publicidad aquí en nuestro país, con quien hemos acometido diferentes proyectos, con experiencia en diferentes medios vinculados con la radio, con el mundo editorial, con revistas, con muchísimas cosas, y uno de los lectores más serios y consecuentes que yo conozco de narrativa latinoamericana y venezolana. Lenín, además, es del Valle, como Juan Carlos. Entonces, ya ahí, por supuesto, hay una honda y profunda conexión que lo ha llevado a conocer muchísimo la obra de Juan Carlos, a conversar, a interactuar con él. Uno puede pensar que no necesita presentación, pero siempre es agradable presentar a la gente a la que uno aprecia, y Juan Carlos Méndez Guedes es uno de los grandes narradores venezolanos de los últimos 30 años. Tiene ya mucho tiempo viviendo en España, trabaja con el Instituto Cervantes y además ayuda a producir el Festival Benengeli, en el que en la Poeteca también vamos a participar hacia finales de este mes, con Santos López, Yolanda Pantin. Va a haber un encuentro enmarcado en el contexto del festival. Pero Juan Carlos, y esto a veces el que tiene varias cachuchas, es importante siempre indicar con qué cachucha te encuentras en ese momento.
está de visita en Caracas como escritor, como un escritor venezolano de larga trayectoria, ampliamente leído entre nosotros. Juan Carlos indicó algo ayer en la UCB y yo voy a aprovechar ese pie como para arrancar. Juan Carlos, cuando en algún momento le preguntaron, bueno, tú has publicado en diferentes editoriales españolas, vives en Madrid, o sea, para muchos lectores y escritores venezolanos, bueno, tú estás logrando el sueño, ¿no? Estás allá, estás triunfando. Y él decía que sí, pero yo también he tenido momentos bajos, ¿verdad? En que la cosa, quizás para publicar en España o la venta de mis libros no iba tan así, y de alguna manera Venezuela, el lector venezolano, siempre ha venido, ¿verdad?, al rescate, siempre está pendiente. Él además cumplió siempre con el publicar en Venezuela, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, se lo comentaba a Blanca, mi esposa, en estos días. Yo le dije, oye, qué detalle que Juan Carlos siempre en su biografía, ¿verdad?, como escritor, siempre pone, en el año 2013 ganó el premio al mejor libro del año de los libreros de Caracas, ¿verdad? Y él siempre lo señala con mucho orgullo y le aparece ahí, porque ese es un premio que organizamos Rodney Casares y yo. Duró dos años, dos ediciones, lo ganó con Arena Negra, diferentes libreros votaron por el libro, y yo recuerdo mucho la emoción de Juan Carlos al enterarse que se había ganado ese premio, digamos, de los libreros. Recuerdo que nos dijo que se había ido a almorzar una pasta con su hija, ¿verdad?, para celebrar el premio, y él lo tiene ahí. Entonces, Juan Carlos Méndez Guedes es un autor que tiene muchas cosas que enseñarnos en cuanto a estos dilemas que nos hemos planteado en el mundo contemporáneo venezolano, del que está allá o el que está aquí, ¿no? Porque Juan Carlos siempre ha estado acá, sus libros siempre han estado aquí, él siempre ha estado pendiente de todo lo que ocurre acá y de venir constantemente a Venezuela y de hacer presencia entre nosotros, ¿no? Yo quería preguntarte, Juan Carlos, tu experiencia como escritor editado en Venezuela, ¿en qué se diferencia de tu experiencia como escritor editado en España? Muy buenas, muchas gracias, qué alegría estar aquí con Ricardo y con mi parroquia. Ahí estábamos abajo hablando del valle, ¿no? Hablando de temas de ciudadanía, aceras. O sea, yo creo que el tema nos interesa y nos gusta y nos importa. Y ya tenemos años fuera, pero eso sigue allí, ¿no? Pero es una alegría porque creo que no habíamos compartido una mesa redonda nunca, así que estoy muy feliz. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy bonita pregunta, Ricardo, muy interesante. ¿Qué lo diferencia? A ver, históricamente, antes de la gran crisis, el gran deslave cultural que ha vivido Venezuela, digamos en tiempos menos tortuosos, el mercado español siempre fue un mercado de mayor tamaño, un mercado más profesional. Tomen en cuenta que la industria editorial es la segunda industria de España después del turismo, ¿no? Es decir, una industria que mueve dinero, es una industria, primero que todo, ¿no? Entonces allí, claro, te encontrabas con situaciones que para mí en la Venezuela del 96, cuando yo me marcho, eran desconocidas, es decir, la figura de lo industrial, la figura del agente literario, la figura de la persona que escribe columnas para un periódico habitualmente, de la persona, claro, y le pagan, exactamente. La persona que vive de lo que allá llaman los bolos, que son los tigres de aquí. Bueno, hay escritores que viven de los tigres. Es decir, ¿cuál es tu trabajo? Pues yo doy conferencias, doy talleres, tal. Esa es su profesión, ¿no? Cosa que luego además me resultó todavía más intrigante e interesante cuando estuve en Francia y descubrí que hay escritores del circuito de novela negra que su trabajo es escribir, por supuesto, pero ellos van a todos los festivales porque son como una suerte de vendedores al menor, Sevilla, ¿no?
Sí. Y entonces ellos, me invitaban al festival y yo estaba feliz porque yo veía a la gente que pasaba, a mí todo me daba muchísima alegría. Y yo veía gente molesta y decía, es que están viendo pocas personas. Y yo hasta ahora debería tener vendidos 30 libros, ¿no? O sea, eso para mí era alucinante. Era muy raro todo, era muy, muy diferente. Eso en efecto, pues, se mantiene, quiero decir, en España hay dos grandes grupos y otros grupos intermedios que casi todo lo acumulan, lo canalizan. Se habla de dinero, en mi caso poco, pero se habla de dinero, y algunos quizás hablan de mucho dinero, pero es un tema como normal, ¿no? El tema de la profesionalización, el tema de la pasta. Lo digo públicamente porque lo he comentado allá también, que a veces me aburre porque nos reunimos varios autores y solo se está hablando de dinero, ¿no? De dinero que no ganamos además, pero es un tema muy común, el anticipo el anticipo el otro, y el tal premio. Yo digo, pero vamos a hablar de Borges, vamos a hablar de Valle Inclán, ¿no? Yo creo que de alguna forma esa industria también nos ha colonizado un poco la cabeza. Y es algo ahí que está presente siempre, ¿no? Por otro lado, tiene como cosa positiva que es un circuito fuerte, que a lo mejor estás de vacaciones en la playa y está tu libro en una vidriera, ¿no? De una ciudad vacacional. Entonces, tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas agradables a nivel profesional también, lo que es la hechura del libro, en lo que es la promoción del libro, depende de la editorial con la que estés en ese momento. Pues me acuerdo claramente de haber estado promocionando un libro que me decían, bueno, aparta 2 días para la promoción del libro, porque vas a estar 2 días dando entrevistas, porque la editorial te ha conseguido toda esa serie de entrevistas, y que nunca lo olvido, me pusieron un termo de café, y en esa época tomaba café, y yo, cada periodista me iba tomando en mi casa. Ya como el periodista número 9, claro, tenía un ataque de nervios, una taquicardia inmensa, estoy diciendo que me lo van a cambiar por agua el día siguiente, porque es preferible ir al baño. Ya los últimos los atendí con el ataque de pánico instalado, ¿no? Pensando que iba a ocurrir una gran tragedia en el mundo, que pensaba que estaba vinculada a mi libro y no era la cafeína. En todo caso, está eso, y la edición venezolana pues siempre ha tenido otro componente, ¿no? Componente más personal, más amistoso, inmediato, con menos dinero o sin dinero en los últimos años, pero también no sé, yo recuerdo una novela en los años 2000 algo, 2014, una novela mía que se vendieron aquí 3 ediciones ese año, ¿no? O sea que yo me convertí en un bestseller durante el 2014, fue el único año que lo fui, pero recuerdo que recibí incluso un dinerillo en bolívares que yo le dejaba a mi mamá en Navidad, y me di el gusto de decir, mira, le he comprado cosas a mi madre en Navidad con mis libros, lo cual para mí era un sueño imposible, y se había cumplido. Y era muy, muy entrañable. Sí, lo que pasa es que siempre ha sido muy, muy entrañable la conexión, lo que se vivió ayer en la central, que tú estabas, Ricardo. Eso era todo el clima normal de las cosas que yo hago en Venezuela. ¿Cómo puedo prescindir yo de eso, del afecto? Ayer llegó una muchacha y me hizo un dibujito de una de las portadas de mis libros, y después me contaron, no lo vi yo, sino me lo contaron, me dicen, se fueron 2 chicas llorando, les preguntamos por qué, y decían que es que había sido una tarde demasiado bonita. Entonces, eso en España no me ha pasado. Quiero decir, la gente en España llorará, pero no conmigo, lo cual considero que es un error, deberían llorar conmigo también. Pero te quiero decir que hay unos niveles de emotividad y que tiene lógica. Quiero decir, tengo 30 años en el país, lo adoro, soy bien recibido, pero mi comunidad natural de lectores está aquí, y lo comenté ayer en la charla. Todo escritor con intenciones o con proyección internacional, primero ha conseguido una comunidad lectora próxima que lo apoya. Seguro habrá ejemplos, y como no está Carlos Sandoval, no me va a llevar la contraria, porque él siempre sabe un detalle, ¿no? O una fecha o algo que yo no sé, pero en general cuando ustedes ven Los Podinos, que es un autor búlgaro que se está leyendo mucho ahora, que es maravilloso, que les recomiendo, es que era un autor querido por la comunidad lectora búlgara. Los Podinos no sale de la nada. Carterescu en Rumanía, o en su momento también uno que a mí no me gusta nada, pero bueno, Saramago en Portugal, yo qué sé.
Entonces, es un tema es tu comunidad la que primero te acoge, te abriga y te lanza, y luego, bueno, pasa lo que pueda o no pueda pasar. Pero yo siempre he tenido eso claro, renegar del lugar que te hizo posible, del lugar al que perteneces, del lugar original, es triste, pero es muy poco práctico también, muy poco práctico. Entonces sí, es diferente, digamos que en un caso hay un profesionalismo que me encanta, que me hace muy feliz, y en el otro caso hay una emocionalidad que también es muy importante. Para mí son muy importantes ambas cosas, y yo siempre que ha sido posible, y ustedes saben que la situación es muy complicada, ha sido muy complicada, está siendo muy complicada, pero yo siempre he estado abierto a los editores venezolanos también, ¿no? Y bueno, sí lo voy a decir. A ver, la gente a veces me mira con ojos extraños porque me dice, ¿y el 20% mío de esto cuánto es? Y yo le digo, es un gran abrazo que tendría el pueblo de Venezuela, ¿no? De un 20%. Pero yo siempre he hecho lo posible para que mis libros también existan aquí, porque crea una gran orfandad, una inmensa orfandad. Allá son los libros de alguien que vive allí, que es querido, pero que no está totalmente en el imaginario de la gente, y aquí eres un hombre, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante esos dos mundos editoriales, y los quiero y los acepto con su particularidad. Bueno, Ahí se te ocurrió una idea para ser real. no, es que mi primera pregunta iba precisamente acerca de la parroquia, pero ya nos pusimos al día un poco allá abajo. Sin embargo, hablar de alguna manera en ese imaginario tuyo, en esos temas que son tremendamente recurrentes, como nuestra parroquia. ¿Cómo lo encontraste? Bueno, mira, yo estoy ahora justamente terminando un libro sobre Caracas que me pidieron. Me pidieron que escribiera un libro sobre Caracas, que es un libro personal, es un libro que no es una guía, en fin, me dieron ahí una serie de instrucciones, tengo que hablar con el editor, a ver si le gusta lo que está quedando, porque es una Caracas muy personal. Y ahí cuento ese libro hipotético, que tiene un título pues, muy misterioso, se llama Caracas. Ese libro empieza en la Intercomunal del Valle, ¿no? Yo cuento que un libro tradicional sobre la ciudad no empezaría allí, pero que como es mi ciudad comienza en ese lugar, porque hay un autor asturiano maravilloso llamado Joan Bello, con el que yo aprendí que el centro es el que uno decide, el que uno vive, el centro está en el corazón. Y él escribió, murió hace poco, un libro que se llamaba Historia Universal de Panisellos. Panisellos es un pueblito asturiano. Y él decía que vamos a ver, el centro del mundo era este pueblecito, ¿no? Lo que está lejos y en la periferia es París y Nueva York. Panisellos es el centro. Bueno, yo un poco a partir de esa idea que comienzo este libro sobre Caracas y el Valle, contando qué es el Valle, qué es el intercomunal. Y allí digo una cosa que he comentado en otro sitio, pero que estoy tratando de desarrollar. Tú me preguntas, ¿y cómo la consigo? Es que no sé, yo tengo un problema con la temporalidad cuando estoy en el Valle, ¿no? Porque cuando estoy en mi casa. Porque en ese momento todo se convierte en espacio. Cuando yo estoy en mi apartamento, todo es espacio. Ese es el espacio de mi infancia, el espacio de mi adolescencia, el espacio de mi juventud. Y yo solo moviéndome por mi casa estoy pasando por distintos momentos de la vida, porque de repente consigo unos juguetes, ¿no? Consigo libros de la adolescencia, cuando yo leía Ernesto Sábato, por ejemplo, cosas así, cosas que ya no hago. Consigo a lo mejor una camiseta que usaba cuando estaba en la universidad, consigo algunos recuerdos de mi madre. Entonces yo en 3 segundos, o sea, en 2 metros, estoy haciendo viajes constantes en 30, 40 años de vida. Al convertirme yo en espacio, porque en esa casa me convierto en espacio, el tiempo tradicional queda anulado, porque entonces empieza a ocurrir como muchas capas. Es una situación maravillosa, un poco alucinatoria, porque yo estoy viviendo en muchos momentos a la vez, ¿no? Entonces me preguntan cómo ves todo y le digo, es que me cuesta, si paso mucho tiempo en mi casa me cuesta ver, porque es que yo ando yo estoy en otra dimensión de ese momento, porque estoy en el 89, me estoy asomando y veo que estábamos tú y yo escondidos, ¿no? Cada una 3 cuadras en el suelo, pero recuerdo que me asomé ese día, oí un ruido y por el intercomunal no pasó un autobús, sino un helicóptero.
yo dije, se está acabando el mundo, porque por las avenidas no pasan helicópteros, ¿no? Entonces, me asomo y ahí está ese helicóptero otra vez. Pero de repente camino y está el rayito de sol donde yo jugaba de niño. Entonces, no, de verdad que cuando estoy allí, y esta vez me ha tocado estar muchas horas en casa por temas de trabajo, y yo entro en un estado maravilloso para el tema literario, pero complicado como para tener opiniones, digamos, sociales. Suelo tenerlas después, cuando ya me voy moviendo y cuando voy como analizando. Entonces, bueno, camino mucho por la avenida es maravillosa, muy querida, es un verdadero caos, ¿no? Es decir, cuando no se puede caminar, hay un tema anárquico, hay un tema que yo creo que es general al país, que la gente, y yo creo que es una revisión profunda que tenemos que hacer como sociedad, el tema de la calle es libre significa la calle es mía porque me la apropié. Y eso se produce en todas las instancias, las grandes instancias de poder, que te pueden cerrar una autopista, porque sí, pero también del vecino que dice, ¿sabes que voy a hacer una peluquería aquí en la esquina? Y la hace, y ya tú no puedes caminar, ¿no? Eso sería como la única conclusión, pero es algo que vengo pensando hace muchos años, ¿no? Sobre la parroquia, pero es que creo que es un tema general. La relación del venezolano con el espacio público es problemática. No sé si entendemos, ¿verdad?, lo que es el espacio público. Pero bueno, estando allí en la parroquia, lo que he visto es eso que te estoy comentando, que de nuevo ha ocurrido este fenómeno y estoy allí convertido en espacio y viendo cómo pasan muchos tiempos simultáneos, no al modo de la ley borgiana, ¿no?, en que todo ocurría a la vez. Porque es que le he dado vueltas, no es todo a la vez, es simultáneo. Es que voy saltando de un punto a otro, porque allí fueron muchos años de vida, están todavía los recuerdos de la vida de mi madre, y me parece pues literariamente muy interesante, ¿no? Es un lugar donde además me siento protegido y cuidado por el tiempo y por mi fantasma. Entonces, difícilmente desde esa perspectiva te puedo dar una opinión, digamos así, un poco práctica, ¿no? Te dirá la gente, por allá anda tu amigo el loco, asomaba por las ventanas con mirada alucinada. Con su propia, sí, a saber en qué estaba mirando en ese momento. Pero es un lugar para mí en ese sentido milagroso. Juan Carlos, tú has trabajado como varias líneas narrativas, ¿no? El primer Juan Carlos, siempre lo sentimos y como muy cercano a Massiani, por supuesto, y los lectores llegaron a ti, me acuerdo, a partir de ahí. Esto es algo que ha continuado en el tiempo, pero entonces fuiste abriendo otras vertientes, ¿no? La del humor, especialmente el humor hilarante. O sea, yo recuerdo llorar de la risa leyendo Chulapos Mambo, por ejemplo. Pero también melancolía duras, no tan tiernas como las de Massiani, ¿no? En la misma Arena Negra, Una tarde con campanas, en otra serie de novelas. Tienes la novela negra, ¿verdad? El abordaje de la literatura negra en tu obra. Pero yo te quería preguntar por un libro como, que son esta serie de relatos, como La diosa de agua, que me parece que es un libro muy singular, ¿no? En donde abordas el mito y te atreves a narrar el mito a partir de historias que escuchaste, pero también, pues, por supuesto, con mucho de tu propia cosecha. Hay un lenguaje poético que uno puede encontrar en algunos otros de tus libros, pero creo que nunca como en este. Y quería preguntarte cómo llegaste ahí, porque no solamente lo que conociste, la tradición larense, por ejemplo, tan cercana a Yaracuy y que llegaste a conocer ampliamente, pero hay momentos en que recuerda cosas pues de Alejo Carpentier, en que recuerda cosas pues de García Márquez y de otros narradores anteriores a los años 70, me atrevería a decir. Entonces, ¿cómo fue el proceso de llegar a un libro como ese? Porque es un libro distinto, pienso yo, a otros que has escrito. Sí, mira,
con la diosa de agua se abre una línea que yo venía insinuando en algunos otros libros, y es una línea que quiero seguir explorando. Básicamente, lo primero, responderte que hoy en día yo después me he puesto a analizar y siento que lo que yo quiero hacer de ahora en adelante es mantener una doble línea, una línea realista donde cabría el género, el humor, donde cabría la novela incluso del contenido social, político, etc. Y otras que yo llamo las novelas del umbral, las llamo a partir de que así las llama Ernesto Pérez Zúñiga, un amigo querido, que son novelas donde me aproximo a territorios fantásticos, míticos, a otro tipo de temas, a temporalidades diferentes, porque siento también la necesidad de escribir esos libros, ¿no? Yo escribo mucho y además me aburro mucho, entonces yo no puedo repetirme constantemente, yo necesito que libro a libro todo vaya cambiando. Y una de las cosas maravillosas para mí de la escritura es pensar, este libro no se va a parecer en nada al anterior. Quizás se parezca al que hice hace 3 años o hace 6, pero al anterior no. O sea, es como, me gusta estar en una fiesta y luego pasarme a otra diferente. Me gustan estos libros donde hay ternura, donde hay sentimentalidad, donde hay humor, pero a veces también quiero una novela negra, feroz, de género, y luego saltar a un tono absolutamente poético. Yo tengo una novela que está inédita, es una novela en verso, y es una novela que ocurre en Barquisimeto, es una novela mítica con algunos dioses, con una iniciación, que vive un niño, y es una novela, como te digo, ya desde su lenguaje totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, y ahí la tengo, esperando que algún loco en España se decida a publicarla. Es decir, incluso he ido radicalizando ese tipo de propuestas, y tengo un montón de notas más para seguir trabajando esto. Pero en todo el caso, el tema de la diosa de agua. A ver, en alguna oportunidad en España yo estaba hablándole a un amigo de mi infancia y de la proximidad que tuvo mi familia, y por lo tanto yo mismo, con la religiosidad marialeoncera, ¿no? Cosa que en aquellos años, y eso lo hacía todavía más excitante, y se nos pedía que mantuviéramos en secreto, porque estábamos hablando de una religiosidad rural y vinculada a gente pobre. Ambas razones me explican, ese soy yo, ¿no? Pero pues de eso no se hablaba, y yo creo que en la infancia y en la adolescencia eso era todavía más interesante. Bueno, entonces le estaba explicando a este amigo, ya de cuando me convertí en un ser agnóstico, respetuosísimo de todas las creencias y tal, pero bueno, que ya no vivía la religiosidad tal y como la vivió mi familia en aquel momento. Pero empecé a contar historias de María Leosa, la montaña, y este amigo, Ernesto Pérez Zúñiga, una vez más, me dice, pero tú tienes idea de lo que estás hablando. ¿Tú has visto el tema tan hermoso, tan bello que tienes entre manos y que no has aprovechado? Claro, yo le dije que sí sospechaba. Y entonces me dice, ¿tú sabes hace cuándo desaparecieron las diosas de la historia de la religión? Y yo le dije que sí sabía, y era mentira, no lo sabía, pero yo no iba a caer más con él, ¿no? Entonces investigué y descubrí que hay un poema de la antigua Babilonia llamado el Enuma Elish, creo que se pronuncia así. Si alguien habla la lengua de los babilonios, que no me corrija, por favor. El Enuma Elish es un poema que, según Joseph Campbell, escenifica el momento en que las diosas mujeres son arrasadas por los dioses hombres, y que ese es lo que hemos vivido nosotros como historia. El poema de miles de años atrás. Entonces me puse a pensar y dije, quiere decir que unos campesinos del Yaracuy han rescatado a la diosa que estaba durmiendo miles de años, y que yo he estado allí. Yo tengo que escribir esto, porque recuerden, María Leosa es ella, está en la punta del altar, no hay ningún hombre, no tiene que negociar con nadie nada, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estaba yo pensando en estos días en la historia de San Jordi, el dragón. Pues hay una mujer que está sufriendo, una princesa, quiero recordar, con un dragón, y creo que llega San Jordi, vence al dragón, rescata a la princesa. Es un motivo que también está en algún poema medieval georgiano. Una mujer está en una cueva, llega el hombre guerrero, la rescata, y es un tema típico de los cuentos de hadas, de las historias míticas, ¿no? La mujer atrapada en el castillo que es rescatada, y de repente estaba hablando con una amiga en estos días y le digo, María Leonza es tan fascinante que ella se salva sola. María Leonza vence a la serpiente ella sola. Entonces es un mito muy vivo, muy actual, muy venezolano,
pero muy universal a la vez, como son los mitos. Entonces me puse a analizar todo eso y quedé fascinado. Y dije, es increíble cómo un escritor a veces tiene sus tesoros y no los reconoce. Yo tengo mis imágenes de María Leonza, tanto en mi oficina como en mi casa, ¿no? Es decir, yo sigo teniendo una proximidad afectiva, esa es mi niñez, y esa diosa es para mí la figura de la mujer venezolana que yo conocí, esa mujer solitaria que no podía contar con los hombres, que mayoritariamente era una figura medio borrosa en la casa, y que tiene que proteger todo, la casa, la familia, lo que se produce. Y no olvidemos que María Leonza es la diosa de las cosechas, de los animales, una diosa protectora. Y yo decía, claro que en Venezuela era normal que la diosa fuese mujer y fuese de esa forma. Es decir, eso también María Leonza es una metáfora de lo que somos. Esas son las mujeres que acompañaron mi infancia. Las jefas eran ellas. Allí, después se podía analizar, pero por encima de la madre de casa no había nadie. Y yo dije, sí, es verdad, entonces yo tengo que escribir sobre esto, porque además no tengo que investigar, es que lo conozco, lo viví y lo puedo imaginar. Y comencé pues, a escribir entonces La diosa de agua, escribí un cuento, escribí otro. Como decía yo, no recuerdo si fue quien me preguntó, fue una entrevista hace poco. Me decía, bueno, ¿y cómo lo estructuraste así? Y dije, bueno, es que el discurso religioso, todo occidental, tiene en primer lugar, es la Biblia, ¿no? Entonces fue como el modelo original que tuve. Sí. Era lo bueno, es decir, hay un Génesis, un Apocalipsis, hay una adoración de los reyes, ¿no? Ese modelo está allí como persona del mundo occidental, pues ese fue mi modelo original y en ese libro está eso, es decir, está allí como una suerte de estructuración mucho más completa de la que hay en la realidad del mito de la diosa, ¿no? Yo quería ser un poco más luminoso a la hora de escribir este libro, entonces yo no quería terminar el libro con un apocalipsis, sino que lo empiezo. El libro empieza con un apocalipsis, que es cuando está muriendo una diosa, en este caso María Leonza, y luego estaría el libro cierra con el momento de que va a volver a nacer, el momento que va a regresar. En España he hecho algunas lecturas alegóricas interesantes donde dice que yo estoy hablando de política, fíjate, ¿no? No lo hice con esa intención, pero me dice, es un poco el tema de el reino de la barbarie que sepulta el reino de lo materno, de lo constructivo, de lo genésico, y que luego eso se vuelve a reproducir, ¿no? Entonces fue un libro que yo estructuré, digamos, como con mucha conciencia. Escribí el mito de María Leonza, digamos, que yo conocí. Se conoce la historia a partir de Gilberto Antolini en los años 30, que escribe por primera vez el mito públicamente y se va popularizando. Hoy en día he leído unas 30 versiones diferentes, pero que coinciden en el tema del combate de ella contra la serpiente. Y me contaban historias de niño, pero muy pocas, y no estaban escritas, solo está ese mito. Y dije, yo quiero escribir lo demás, es decir, entre que nace una diosa, que luego es destruida, que luego renace, pues pasan otras cosas, ¿no? Y entonces yo quise escribir eso porque dije, he tenido el privilegio de conocer una religiosidad que muy pocas personas conocen, una religiosidad minoritaria, de conocerla desde adentro, y de tenerle un profundo cariño y de que esté poco escrita. Entonces, así surge La diosa de agua. Yo tuve una conversación con el editor en el momento que ya la iba a publicar. Le comienzo a explicar un poco de cómo se crea el imaginario marialeoncero. Es un imaginario incluso bastante pop, porque por ejemplo incorpora las cortes indias, a partir de que en los años 50 se popularizan unas monedas de oro de intercambio, donde salían nuestros caciques, y a partir de allí empiezan las cortes indias a aparecer. Luego además en la iconografía son unos indios que parece que fuesen al gimnasio, ¿no? Muy guapos, así muy... Centeno Vallenilla. Exactamente, vienen del Centeno Vallenilla. No vienen de la realidad, sino del Centeno Vallenilla. Es fascinante. Lo hablé un día con un historiador de las religiones y me dijo, oye, qué bueno esto,
porque estos son procesos de cientos y de miles de años en las religiones. Al ser esto una religiosidad muy nueva, me permite ver todas las fases y poder incluso detectar la fuente. Esto es el de Nueva Villa, ¿no? La corte vikinga, según leí en alguna ocasión, también venía de un programa de la tele. Pues siempre me intrigó cómo llegaron los vikingos a Solstice. Pues era un programa de la tele. Es decir, las últimas historias sobre María Leonza ya hablan de que ella viene de Tenerife. Eso tiene que ver con la relación de Venezuela con Canarias, ¿no? Seguramente no está en el mito de los años 30, pero sí ya lo está en las últimas versiones. Eso me parece precioso. Yo se lo conté a mi editor y me dijo, y claro, tú en este libro has trabajado de la misma forma, porque tú has incorporado materiales propios. Aquí hay trozos del Popol Vuh, aquí hay trozos bíblicos, aquí hay trozos de mitos de los sitios Wayuu, de mitos de los, quiero recordar, de los Yecuana, ¿no? Me decía, tú has trabajado de la misma forma que de manera natural has trabajado esa religiosidad para crear su cuerpo. Y bueno, le tengo mucho cariño a ese libro, estoy muy feliz, además, gracias a Océano y a Páginas de Espuma, que haya llegado, porque no había llegado a Venezuela hasta ahora ese libro, cuando en teoría sus lectores naturales están aquí. Y bueno, esa fue un poco la construcción. Yo he seguido trabajando el tema porque me sigue interesando. Tengo una novela que se llama La montaña de los 7 tambores, que Carmen leyó y compró, fue ella, la persona que compró el libro en toda Venezuela. Ahora habrá más, esperemos. La montaña de los 7 tambores, de nuevo reviso, trabajo otra vez el tema de María Leonza, pero lo transformo. Si tú comparas las versiones que cuento allí con lo que está contado en La diosa de agua, son distintas, porque es que tiene que ver con el pensamiento mítico. Cada vez se activa de una manera distinta. Yo cuento la historia de otra forma, ¿no? Y hay un libro, y ese sí es bien raro de conseguir, una edición bilingüe que salió en Francia, un libro que se llama Las 7 fuentes, donde también está contada la historia y también está cambiada. Yo estoy trabajando sin darme cuenta, a lo mejor para algún crítico del futuro que va a comparar cómo yo iba variando en cada libro la historia, salvo lo de la serpiente. Yo voy transformando todo el tiempo todo lo demás, porque la conexión poética, la conexión mítica, la conexión profunda con las imágenes trascienden también lo anecdótico, ¿no? Fíjate, yo precisamente quisiera compartir la página 34 del libro, y es precisamente este cuento que lleva por nombre La mujer y el tigre. Cuando Ricardo hizo referencia a Massiani y habló incluso de las 2 chicas que ayer se fueron llorando de allí, siempre hemos coincidido en lecturas que hemos hecho con grupos de lectores acerca de la ternura que él es capaz de imprimir en algunos tránsitos del trabajo que hace, ¿no? De este libro, precisamente, que uno de los que nos reúne, de la diosa de agua, hay un texto que, a mi manera de ver, y te hablo casi que publicitariamente, paga el libro. Y al menos para mí. Y dice: pasó el tiempo, Garibay no salió jamás de su casa. En la época de sequía, no salió más de su casa. En la época de sequía pasaba horas quitando las garrapatas de la piel de sus padres. En la época de lluvia limpiaba con esmero sus ropas llenas de fango. Y así, año tras año, en los amaneceres, su papá buscaba agua en el río y llenaba la pipa hasta el borde. Garibay se miraba en el agua. Naguará, soy bella. Descubrió un día al asomarse a la pipa. Tocó el líquido para refrescarse el rostro y recordó que cuando todavía podía salir al camino, muchas personas le hablaron de María Leonza, la diosa de la montaña, una mujer poderosa, de pechos grandes y músculos firmes, que vivía en lo más alto del sol, nadando entre cascadas y pozos. Garibay miró el agua de la pipa y le habló con palabras muy lentas. Decirle a María Leonza que le mando un beso, decirle que estoy encerrada, decirle que quiero irme de aquí. Y esa misma tarde, Garibay puso la pipa de agua en el punto exacto donde entraba un rayo de luz. El sol pegó muy fuerte ese día.
el agua se evaporó y se fue al cielo, y cuando llegó y se volvió nube, viajó hasta Sorte. Y al llegar a la parte más alta de la montaña, llovió sobre el pozo más alto de los pozos más altos, y al empapar a María Leonza, le llevó las palabras de caridad. María Leonza oyó la historia. Luego llamó al negro Felipe y a Guaycaipuro, sus dos hermanos, los dos espíritus más próximos a su reinado, y les ordenó que bajasen a casa de la muchacha y averiguasen qué sucedió. Realmente muy particular que en una sola página sea capaz de resumir una historia de la manera en que lo hace. Yo tengo que decirte de ese cuento, La mujer y el tigre, uno escribe todo, bueno, con inspiración, en la técnica, tal, vas cambiando. Ese cuento resulta perturbador. Varios lectores me han dicho, lectoras, que les resulta perturbador ese cuento, incluso sexy, ¿no? La idea de la mujer que se relaciona con un tigre, que yo lo hice porque, bueno, estaba tomado por un pensamiento poético, y varios me han dicho, qué sexy la cosa del tigre. Una amiga, tú pensarás que yo estoy enferma y tal, pero es que me perturbó mucho. Y entonces me parece muy curioso lo que logran los lectores y las lectoras, porque no lo saben. Pero es que además es tremendamente breve el cuento, pero el personaje Garibay se hace entrañable en muy poco tiempo. Pero a mí lo que me gustaría es que me contara cómo se habla Magdalena Yaracuy, de quien has dicho que es una excelente detective, pero una muy mala bruja. Sí. ¿Cómo se habla esta novela, que es La Ola Detenida, del año 17? Sí. 17, y este libro de cuentos? Porque además, evidentemente, estamos hablando de dos formatos, es un autor que a ver, nada muy bien en ambas aguas, y me gustaría compartir las cosas. Sí, fíjate, es verdad, no había pensado. La Ola Detenida es una novela negra que se publicó en España hace unos años, ¿no? Y es una bruja, María Leoncera, ella es bruja, María Leoncera, pero es detective. Es una excelente detective y como bruja regulín, no termina de acertar, pero ella se ayuda en sus casos, en sus investigaciones con la brujería. Es un personaje que yo quiero mucho, le tengo muchísimo cariño, una mujer poderosa, que yo creo que en esta novela no está, pero yo tomé notas para otra novela, donde ella dice, me gustan dos tipos de hombres, los venezolanos y los extranjeros, ¿no? Una mujer echa para adelante, barquisimetana también. Y claro, ahí está el tema maravilloso, pero es la perspectiva de una novela de género. No está el pensamiento mítico, pero ella siempre la acompaña, su Dios. Ella le reza, ella le pide ayuda. Pero es un personaje que a mí me recuerda un poco a Unamuno, en el sentido de que Unamuno está constantemente en lucha contra su fe, ¿no? Y hay momentos en que siente la necesidad de Dios, pero su ausencia. Y Magdalena Yaracuy, a veces, y creo que lo dice en algunas ocasiones, dice, es que yo te quiero, diosa mía, yo te necesito, pero hay veces que no te siento. A veces es como si me abandonaras, como si a veces no está. Entonces pensé, es como Unamuno, es alguien que tiene fe, pero que hay momentos en que sufre, digamos, el vértigo. Y entonces sí, están las dos relacionadas con lo mismo, pero una entra de lleno en un discurso fantástico, místico, y la otra es una novela realista, y donde incluso nunca se deja claro que ella tiene o no tiene esos poderes. Pasan cosas que uno diría, pues igual, si tienen que ver con sus poderes o no. O sea, me situé en sitios distintos. En La diosa de agua, ese mundo sagrado existe, son así, las cosas pasan. Igual es una novela que no ha llegado a Venezuela, se llama Roma de la Isla Barbarida, que es una novelita de los tiempos previos a la llegada de María Leonza, ¿no? Y en esa novela pues las claves son absolutamente fantásticas. Ahí los dioses caminan, ahí los dioses salen, ahí alguien se toma una poción y se convierte en pájaro, ¿no? En La Ola Detenida no verán eso. La Ola Detenida es una novela de género con una persona que tiene
sus creencias, que reza. Es cierto que al principio le toca a un cliente que le resulta un poco antipático y uno no sabe si cuando le da los ramazos lo está haciendo para liberarlo de malas energías o es porque le agarró la lechera, ¿no? Pero ella se los da. Y luego la pone a saltar unos círculos de pólvora y se quema. Y ella está haciendo su ritual sagrado, pero al mismo tiempo ahí hay un tema de este tipo encima de todos tontos, ¿no? Le dije que saltara y no saltó cuando era. Hay esa mezcla, es otra mirada. Pero entonces el cierre es la casa, ya cierra la deuda que tienen con... No creo, no, porque es lo que te digo. Son 3 libros: La diosa de agua, La ola detenida, el Roman de la isla Bararida va sobre eso. Tengo notas para una novela que se llama Calle Mauri, que ocurre el 27 de febrero y que tiene que ver un poco también con la parte mágica de este mundo. He tomado notas también para un libro que se llama El Día de las Candelas, me parece. No, tengo muchas, no sé, para mí es un tema maravilloso e inagotable. No creo que cierre tan pronto, porque me parece que el venezolano tiene que profundizar en sus discursos, ¿no? Dejar un poquito el cifrinismo intelectual que puede tener a veces como consumidor de cultura y asomarse también a sus temas cercanos. O sea, fíjate, yo he escrito estas historias, hay muy poca escritura sobre María Eliosa, pero lo decía ayer también en la Universidad Central de Venezuela, no había una novela centrada en las hallacas, una novela que empiece y acabe con las hallacas. Y yo encantado que no las haya, pues las escribo yo. Entonces las escribí yo. Aquí todo el año, y bueno, en diciembre no les cuento, todo es la hallaca, es central, todos tenemos una historia de las hallacas, para todos son fundamentales porque las hacemos, porque no las hacemos, porque no nos gustan, pero no hay manera de evadir. Desde el punto de vista dramático es un momento maravilloso porque se juntan las familias. Y como contaba yo tenía un amigo, bueno, se está grabando pero no lo voy a nombrar, yo tenía un amigo que se peleaban mucho por las hallacas en su casa, no estaban contentos como les quedaban. El único que estaba feliz cuando iban a hacer hallacas en diciembre era mi amigo, pero porque estaba enamorado de su cuñada. Entonces era el único momento del año que la veía. No solo la veía, era posible sacarla a bailar labillos sin que pasara nada. Entonces ese hombre estaba feliz por esa hallacas. Es una historia, ¿no? Y como eso hay muchas otras. El año que les hicimos con papel de aluminio, el año que no había harina pan, yo qué sé, ¿no? Cada año tenía, se va creando una historia familiar, que la familia se junta y cuenta la historia de sus hallacas, ¿no? Pero a su vez también hay una historia que tiene que ver con el país, con la escasez que puede haber en el país en un momento dado, los ingredientes nuevos que se le agregaban a una hallaca. Entonces yo escribí esa historia que no estaba, es decir, la hallaca aparece mencionada. Y se reunieron y comieron unas hallacas. Pero es que en mi novela, cuando vuelvo a diciembre, que salió, por lo pronto salió una edición pequeñita en Estados Unidos y pronto sale en Colombia una edición junto con otras novelas cortas. Y cuando vuelvo a diciembre, el eje son las hallacas. Comienza en el año 72 con las primeras hallacas en las que se comete el pecado de eliminar la harina de maíz pilado y incorporar la harina pan. Y acaba con unas últimas hallacas, en las cuales ellas están haciendo hallacas y hay una situación con bombas lacrimógenas y disparan en el pueblo, pero la tía dice: yo voy a hacer mis hallacas, ¿no? Entonces no, María Eliosa no creo que se haya cerrado. Las hallacas no lo sé, pero después a lo mejor hago la novela del suelo. Pero bueno, la de las hallacas también era muy importante y me parece mentira que no se hubiese dicho. Gustavo Guerrero, el editor de Gallimard, lo hablaba con él el otro día y me decía: es que los países en situaciones de crisis es cuando comienzan a replantearse sus temas de identidad, ¿no? Seguramente antes no lo habíamos hecho porque no nos había hecho falta, pero ahora necesitamos pensar que somos algo, que tenemos una raíz. Y en verdad yo les digo que si hay algo, todos lo sabemos, pero si hay algo muy particular de lo venezolano, son las hallacas. Hay platos españoles, por ejemplo, yo creo que la paella es un plato familiar, seguramente en otras culturas habrán, pero es que la de las hallacas es muy, muy particular, ¿no? El bochecrema, el tío que se emborracha ese día y que no quiere hacer las hallacas, la familia que discute los ingredientes. Yo conozco una familia que agregó la rodajita de huevo
que se le pone en Oriente se le agregó porque una de ellas se había empatado con Oriental y el Oriental desapareció, pero quedó el ingrediente en la llaga. Claro, sí. Sí, no, el chinazo, fíjate cómo me escapé del chinazo hábilmente. Y así tantas cosas. Yo siento que la literatura venezolana, yo hablaba con Mario Morense el otro día, tenemos unas novelas centradas así de por manera importante en el béisbol, que es algo tan importante. Hay una novela de Rafael Zárraga llamada La última oportunidad de Magallanes, pero el béisbol es más importante en nuestras vidas que lo que es nuestra literatura. Entonces ahí ha venido mi cuestionamiento de ¿qué pasa? Los escritores nos alimentamos solo de libros. No deberíamos mirar un poquito también hacia la calle, porque yo no sé si ahorita mismo tenga la capacidad y las posibilidades de hacerlo, pero quizá debería existir una novela de beisbolera importante. Hubo una película de cine popular, Papita Manitos Todo, y mira cómo funcionó. Bueno, porque hay un autor llamado Philip Kerr que ha hecho novelas negras publicadas en el fútbol inglés, maravilloso. Es raro que no haya habido un novelista que en un Caracas Magallanes se haya inventado un crimen, una historia, ¿no? Entonces eso me llama la atención. Y ahí está inmerso esto, que para mí es un tema que me ha ayudado mucho, porque a medida que uno envejece y el cuerpo empieza a fallar, empieza a pensar más en el espíritu, ¿no? Y la espiritualidad que a mí me ha acompañado siempre es esta. Y es una espiritualidad que yo estoy ayudando, por lo menos en lo personal, a terminar de imaginar. Y entonces eso me hace feliz, ¿no? Y lo que voy a decir es una cosa, espero que mis amigos católicos me respeten, ¿no? Pero en un momento dado fue la cosa de sentir que yo podía ser un evangelista de otra fe. O sea, imagínate tú el maravilloso delirio con el que he escrito yo estos libros. Y no le hago daño a nadie, porque por tanto no se lo daño a nadie eso. Puede ser En la montaña de los 7 tambores, que es una novelita que también ha surgido. Hay un momento que la abuela bruja, le dice a su nieto, con el cual han surgido una serie de situaciones, le dice, es que no se debe confundir al que cura con el que cuenta. Y este personaje durante toda esa novela se pensaba que tenía poderes y que lo iba a curar, que le iba a hacer materia. Resulta que él es un desastre, pero comienza a contar historias que tienen que ver. Y de repente la abuela descubre que ella se ha confundido, y este no va a ser el chamán o el curador, es el que cuenta, que también hace falta. El poeta también es necesario, es indispensable para el cambio del siglo. Bueno, creo que ahorita has tocado una serie de temas importantísimos, Juan Carlos, porque has hablado tópicos, digamos, de la venezolanidad, por decirlo de alguna manera, que ciertamente no han sido ampliamente abordados por nuestra literatura, ¿no? Tenemos el mismo caso de María Leonza, te mencionaste las hallacas, está el béisbol, que bueno, hay un rastro esencialmente en cuentos que puede haber en la literatura venezolana, pero tampoco es que son decenas, ¿no? Tampoco hay una literatura del petróleo, por ejemplo, a pesar de que cruza todo un siglo de la historia del país. Tampoco hubo una literatura del café y tampoco hubo una literatura del cacao, ¿no? Entonces, esos elementos o tópicos principales nuestros siempre nos los hemos como saltado y uno no ha terminado de entender por qué eso ha llegado a ocurrir, ¿no? Pero, bueno, eso abre un campo y un camino como para poderlo abordar. Tú, en tu exploración de María Leonza y de todo lo que es el mito vinculado con ella, has resaltado, tanto en el libro como en tus disertaciones, la figura de María Leonza como una figura poderosa, ¿no? Es una mujer poderosa, poderosamente femenina, y un rasgo que es muy interesante y es que, bueno, ella no necesita perro que le ladre. O sea, ella está sola, nadando en sus pozos, y ella está muy bien así, ¿no? Hay un personaje de nuestra tradición popular
en el campo de la literatura, pero también de la música, que es Florentino y el Diablo, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho Florentino y el Diablo porque yo, manteniendo las distancias, siempre lo he considerado como nuestro Fausto venezolano, ¿no? Tú te encuentras con el Diablo y tú empiezas a contrapuntear con él, ¿no? Pero por supuesto, siempre me llamó la atención que Florentino, ¿verdad? Sí se, por decirlo en un lenguaje más coloquial, se bate de tú a tú con el Diablo, ¿no? Incluso llega a creer que en algún momento lo puede derrotar, ¿verdad? Y lo está haciendo a través de la palabra, ¿no? A través del verbo con él. Y al final lo resuelve, ¿verdad? Invocando, ¿verdad? A diferentes gentes celestiales, ¿verdad? Que vengan a terminar de ayudarlo y de rescatarlo, por decirlo así, ¿no? Pero siempre me ha gustado esa imagen de que está Florentino en la vasta soledad del llano, ¿verdad? Y se encuentra con el diablo. Entonces, no es que tienes un grupo de gente que te esté ayudando, no, es nuevamente la figura del ente solo, ¿no? Como en el caso de María Leonza. Y yo creo que ahí hay unos imaginarios interesantes de explorar, donde podemos tocar el tema de la personificación arquetipal de la mujer en el caso de María Leonza y en el caso venezolano, ¿no? Que es el de una mujer poderosa. Tú lo dijiste ahorita, uno tiene el imaginario de un grupo de mujeres que se echaron encima, ¿verdad? Casa, familia, comunidades, ¿verdad? Para poderlas llevar hacia adelante, y que el mito de María Leonza pareciera en muchos aspectos ser esa personificación de las cosas, ¿no? Ahora, otros imaginarios, y pensemos en otro imaginario guaro que es como su contrapartida, la Divina Pastora, ¿ok? Tú que eres de Barquisimeto, ¿has pensado trabajar también, digamos, ese imaginario, ¿no? Que es muy popular, como lo es, digamos, la chinita en el estado Zulia? Pero la Divina Pastora lleva más gente a la procesión, con todo respeto a la chiquitera. Es verdad, está comprobado estadísticamente. ¿Has pensado, porque te da para una novela, te da para escribir una historia, en la línea de lo que venías hablando, tienes la procesión de la Divina Pastora y bueno, ¿sabes? Hubo 2 disparos, ¿verdad? Y también trabajar el elemento de lo religioso, lo trascendental, vinculado y asociado con nosotros, y que es siempre, en el caso venezolano, uno y el universo, uno y el Dios, ¿no? Nunca es una cosa en colectivo, sino que es uno y esa figura. Muy agudo, porque tengo muchas notas para esa novela, que es una novela que ocurre durante la procesión de la Divina Pastora. Fíjate que, y ahora que lo dices, que me doy cuenta de que eso va operando con una cierta lógica interna. O sea, no me había dado cuenta. Le dije, quiero escribir, se lo hablaba el otro día a una amiga, una novela que ocurra, y tú la has adivinado antes de que la haga, porque se ve que va como en consonancia con lo que ha sido mi trabajo. Sí, he pensado hacer esa novela, tengo que investigar mucho, he ido tomando ya algunas notas, hice la caminata entera en alguna ocasión, y siempre pensé y dije, es que solo durante la procesión ocurre el universo, ocurre el cosmos, tantas historias, ya que quiero hacer una novela, ya sabemos que si sale pronto alguna es alguien que se copió porque vio esto, ¿no? Que ocurra en el momento en el que sale de Santa Rosa hasta que llega. Y porque además estuve investigando en su momento, lo poco que he investigado, me hace todavía falta mucho trabajo de calle, de recuperar lo que yo hice esa vez, pero hablar con gente que haya hecho la procesión muchas veces, de ver la ruta, etc. Entonces todavía es una fase muy embrionaria, pero ese proyecto está. Pero estuve investigando, por ejemplo, la figura de Macario Yepes, que es que supuestamente se desarrolla el milagro que da pie a la Divina Pastora.
Macario Yepes, y así me contaba mi madre la historia, y a mí me resultaba absolutamente conmovedora. Macario Yepes le ofrece, hay una peste en Barquisimeto, y le ofrece a la Virgen ser la última víctima y que la peste finalice. Pensé muchísimo en eso durante la pandemia, ¿no? Decía, necesitaríamos ahora esa voluntad de sacrificio y esa fe, porque ha vuelto la peste, ¿no? Entonces justamente por eso empecé a investigar. Y como dice Joseph Campbell, el pensamiento mítico es una cosa y la historia es otra. Y cuando empecé a investigar la historia, las cosas no encajan. Macario Yepes, esa bella persona, pues era un político conservador bastante duro, feroz, muy activo, antisemita, odiaba a los judíos. Tenía muchísimos enemigos porque había sido acusado de asesinar a algunas personas. No muere en fechas que correspondan, muere en fechas posteriores a que acaba la pandemia, la peste. Sí hubo la promesa a la Virgen, pero fue a la Virgen de Altagracia, no a la Divina Pastora. Horrible, no me quedó nada en pie cuando investigué. Pero ¿para qué investigo? Yo, ¿no? Ya, pero lo bello es como una comunidad necesita el milagro, necesita el Salvador, necesita el sacrificio, necesita y lo construye, exactamente. Y bueno, y Macario estaba por allí, bueno, ya está, es Macario. Pero es muy bello la manera en que una sociedad necesita darle una explicación, donde haya un Salvador, donde haya un sacrificio, donde haya un milagro. Bueno, y Macario, cuando tú investigas, no, hay muchos detalles que no dan. Luego este rumor de que si se hizo correr esta historia sobre Macario para que sus enemigos políticos no profanaran su tumba, porque parece que tenía verdaderos enemigos políticos, ¿no? Y pensé, bueno, esto sería uno de los filones de la novela, no el final como desacralizador de la figura de Macario Yepes en concreto, sino uno de ellos, ¿no? Es decir, la diferencia entre historia y mito, y como al final las comunidades necesitamos tener plena conciencia de ambos, es decir, esto es historia y esto es mito, y yo necesito ambas cosas. Entonces, si esa novela, Ricardo, que has adivinado, está allí, y me voy a apresurar a escribirla, porque claro, quiere decir que es obvio que la tengo que terminar. Bueno, antes de dar la palabra al resto de las personas, yo quisiera que tenga la oportunidad de conversar contigo. Dos puntos, Ricardo. No es tan íntimo esto, siendo que lo va a grabar, y próximamente lo vamos a tener en el TikTok de esta isla de excelencia que es la Poeteca. Así que no es tan íntimo como lo creemos. Si es que pare la cama del mundo. Segundo, ese pensamiento millennial acerca de la cantidad de gente que asiste a la Divina Pastora y está pidiendo el KPI, digamos, te favorece ir pensando en esa orientación. Y tercero, un punto que tiene que ver con algo que es característico del manejo de tu propia identidad como autor, y es el poco miedo que le tienes a la autopromoción. Y si bien, tú decías hace un rato que había un grupo de tus compañeros que hablaban de dinero, por ahí es que no están pensando en la meta y no en el proceso. Yo quiero que tú compartas en principio, si tienes conciencia de eso, si es una decisión personal que tomaste, porque además sin postura, con mucho orgullo, estás permanentemente sobre la ampliación y dando a conocer lo que tú haces. Sí, a ver, uno tiene una conexión con su público de lectores, sean 50, 100, 150, 500, 1000, lo que sea, ¿no? Y esos lectores te piden que les cuentes qué estás haciendo, dónde estás, ¿no? Si eres Stephen King, pues serán muchos millones, y si son los míos, no voy a decir cuántos son, pero también de alguna forma yo tengo el compromiso con ellos de contarles qué estoy haciendo, simplemente, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Y es una suerte como de comunicación íntima. Qué bueno que se hace a través de redes públicas, pero como no, los míos no son tanto como los de Stephen King, es una forma de intimidad, ¿no? La que yo estoy ahí gestionando. Y yo creo que todos estos temas, todas estas posibilidades de las redes, lo que hacen es que desarrolles esas conexiones bastante más estrechas con tus lectores que las que eran posibles antes, ¿no? Si yo cuento las cosas que estoy haciendo, pues mira, fui a esta ciudad, fui a esta otra, ¿no? Porque me gusta que ellos sepan, porque sé que ellos quieren saber, porque está toda la parte invisible. A mí me escriben muchísimo. Los lectores me cuentan muchas cosas. Yo a veces incluso me siento un poco agobiado porque creo que me cargan ahí con responsabilidades para las que no estoy profesionalmente preparado y me cuentan cosas terribles. Entonces me ha tocado aconsejar, yo creo que tendría que buscar ayuda, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas maravillosas, terribles, normales, cotidianas que me cuentan a mí los lectores, ¿no? Sus vidas. Yo he llorado leyendo cosas que me están contando ellos, no sé, se desarrolla ahí como una suerte de conexión en la que creen que tú eres la persona indicada para depositar sus más grandes secretos. Entonces lo que tú ves en las redes es simplemente la superficie de algo que está ocurriendo constantemente, ¿no? De manera subterránea. Es decir, yo tengo una conexión personal, amistosa, íntima con muchas de esas personas que leen mis libros, que terminan siendo mis amigos, muy buenos amigos, algunos de ellos, de manera natural. Y de repente digo, ¿cómo me hiciste tan amigo esta persona? Dice, porque leía mis libros, es verdad. Y después un día que estaba yo tirado en medio de la autopista, salvó mi vida. O sea, yo me acuerdo un día que me quedé tirado en Sabana Grande y no había dinero en los cajeros, tal, no sé qué más. Al final me rescató mi madre en un taxi, eso lo tengo que contar algún día. Con 80 y tantos años que tenía, llegó como una superheroína con una capa y un taxi destartalado y me rescató. Pero en el momento, ¿sabes qué fue lo que pensé? Dije, tengo que contactar, o sea, no tenía amigos cerca, ¿no? Dije, tengo que contactar con un lector. Yo sé que si yo logro contactar con ellos, me rescate y me dan una taza de café hasta que yo pueda hacer algo. Entonces es una comunidad íntima que se va creando. Entonces yo respondo a ellos, ¿no? Yo respondo a esa comunidad, es decir, yo cuento y me cuentan con unos ciertos límites, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ¿nunca hablas de él? No hablo de él. Ay, ¿nunca he sabido de él? No. O sea, aquí hay un pacto. Bueno, que tiene cosas como que alguna gente me ha hecho una foto comiendo y si le digo, tú no irás a colgar esa foto en internet. ¿Pero por qué una foto en internet? No, porque tengo el bolo alimenticio aquí y de verdad, un escritor que está pensando en reformar la novela como género no tiene una foto con una bolo alimentaria en el cachete. Eso es privilegio de la gente muy cercana, ¿no? Otro no tiene por qué verte así. O una vez también que un amigo digo, dice, aquí están unos lectores tuyos. Le dije, ¿por qué no me avisas? Estoy en chancleta. Mis chancletas son privilegios tuyos, porque eres mi amigo. Pero de verdad no debería yo estar mostrando, porque se van a dar cuenta de que los escritores son muy profundos y usamos chancleta. Y eso no interesa, ¿no? Entonces, no sé, es una relación particular que tienes con eso. Es una figura que crea y que es una figura que informa. Que hoy estamos aquí, que mañana estoy en la Católica, la semana que viene estaré en Georgia. Y creo que es necesario, a mí me gusta, ¿no? Porque es controlable. Hay gente que me dice que hay unos niveles, cuando ya tienes unos niveles de difusión, o sea que si tienes 150.000 lectores que te siguen constantemente, aquello se convierte en una presión, agobio. Para mí es un número muy manejable, muy bonito. Hoy estaba hablando con una amiga en Bogotá y estaba ella contándome de su familia, su hija, y de repente le digo, y ella fue también, es una de estas lectoras, y le digo, ¿sabes que me estoy dando cuenta que no nos conocemos en persona todavía? ¿No? Y yo le estaba hablando de las fotos de su hija, coño, qué bella, mira, sacó tus ojitos, qué maravilla, ay, cuando me llegas al parque tal, había una intimidad allí muy bonita de dos amigos, y digo, tú y yo no nos conocemos en persona, y de hecho pasé por Bogotá en estos días, solo 3 horas, y he debido echarte una llamada y no se me ocurrió, porque es que estás tan presente en mi vida, ¿no? Y que no me he percatado, que es que yo jamás me he tomado un café
contigo. Bueno, es parte de esa comunidad. Yo comparto con esa comunidad de amigos y de lectores lo que escribo y también recibo lo que ellos tienen que compartir conmigo. Buenísimo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentarle algo a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, veo que tienes así muchos cuentos para hacerlos novela o que se pueden quedar en cuentos o relatos de cuentos para hacer un libro. A mí me encantaría volverte a leer, pues, tuve la oportunidad de leer La diosa del agua y todo lo que has dicho. Visualizo un libro de puros cuentos, pero distintos, la pastora, el cuento X, creo que ahí, sobre todo por la comunidad de la Divina Pastora, porque con esa entrada está garantizada y hay unos puntos en los que se pero no, el hecho es que sería interesante, por lo que se ha hablado, un librito de microcuentos diversos, no de una misma línea, creo que no sé. Bueno, es una idea. Yo esta noche, tú sabes que yo tengo un cuadernito, por ahí lo cargo, este negocio, no sé, y voy anotando cosas, ¿no? Y no sé, me ha asomado ahí algo interesante, ¿no? ¿Cómo podría ser un libro de microcuentos o de cuentos donde estén reunidas todas estas cosas que mis novelas están separadas, ¿no? Dejas. No, están las de género, están las mágicas. De repente sí podría ser interesante. Yo anoto en esos cuadernos muchas cosas. Y manual de uso. Manual de uso. No, pero ¿sabes qué? Cuando haces esos cuadernos, tú, Ricardo, que sé que tomas notas, esos cuadernos son maravillosos, pero a veces tienen algo desolador, porque tú sabes que la vida no te va a alcanzar para todo lo que está pasando por tu cabeza, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estás haciendo es atrapando aquello que nunca tendrás, ¿no? Ricardo tiene un libro, un diario precioso, y ahí están como libros posibles, y vas anotando cosas que te pasan. Los cuadernos de los escritores son eso, ¿no? Y seguramente anotaré esa idea que me estás comentando, y a lo mejor esa sale adelante, pero hay otras 100 que se van a quedar allí. Yo tengo notas sobre libros, son novelas del dictador, una novela sobre un barco, una novela, y uno dice, ojalá la vida durara 150 años en condiciones razonables de salud, solo para poder seguir escribiendo y escribiendo, ¿no? Qué bueno sería eso, ¿no? Juan Carlos, mucho gusto. Yo más que una pregunta tengo dos comentarios. Uno, decirte que a mí me parece el inicio del libro de Esther el mejor inicio de una novela venezolana que he vivido. Cómo comienza con estos pocos números contando los aviones y las motos que se tienen que estrellar y desemboca en el abrazo de Esther. Y nos cuenta la historia de Esther y desemboca en Mario. Entonces, yo siempre leo ese inicio y siempre digo como, voy a leer las primeras 15 páginas y luego las 30, a las 25, a las 60, hasta que me lo leo completo. Y quiero que sepas eso. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí y poder decirte en persona. Y otra cosa es que una frase de Arena Negra me cambió la vida, ¿no? O sea, yo la leí, fíjate, el 1 de enero de 2016, ya hace 10 años. Y una de las primeras páginas dice, el pasado es un tiempo verbal en el que siempre soy culpable. Me cambió la vida, me sentía como uno se vincula y como con la memoria va al pasado. Y a partir de allí dije, es que para qué pienso en esto que ya pasó y no puedo cambiar. Porque sé, y a partir de darse cuenta de ponerlo en una frase, es un tiempo verbal en el que siempre soy culpable, es como que yo voy al pasado sabiendo cómo ya voy a salir de él, entonces no tiene mucho caso. Y entonces eso me gustó mucho y siempre la recuerdo, porque es como que eso, vincularse con el pasado y dejarlo ir de una manera, o ir a él sabiendo lo que vas, no vas a salir muy bien de él. Pero me gustó mucho porque aparte es una frase que encierra, tiene muchas lecturas, tiene muchas capas.
pasar un tiempo verbal en que siempre soy culpable. Entonces, me gusta mucho y quiero decirte que me ayudó mucho a esa vinculación con la memoria y otra vez me siento muy honrado de poder decirte de persona. Pues muchísimas gracias. O sea, ¿qué decir cuando un lector te dice que una frase tuya le cambió la vida o lo que dices desde el principio? Sientes que las obras cobran sentido, que los días y los tiempos que has dedicado a la escritura cobran sentido. De verdad, muchísimas gracias. Cuando uno, cuando uno empieza a escribir es porque como lector ha recibido ese tipo de señales de otros libros, ¿no? Dice, oye, esto, qué importante esto, que esto me va a ayudar a vivir. Y en un momento dado tienes la oscura fantasía de tú también darle ese regalo a otros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias porque lo que acabas de decirme es estupendo. Con respecto al principio del libro de Esther, ya que lo has mencionado, eso fue un cuento que yo comencé en el Escorial, en unos cursos de verano. Yo iba ahí como estudiante y se me ocurrió y me llegó esa frase, o sea, me llegó completo con ese ritmo un poco frenético, que ya no recuerdo cómo decía exactamente, ¿no? Pero ese pensamiento hipocondríaco, no sé cómo llamarlo, delirante, febril del personaje. Y wow, dije que me gusta, llegué y lo escribí. Y yo creo que estaba Brejechenique en ese curso, y entonces yo interrumpía el curso de vez en cuando para pegarme alguna borrachera con Alfredo. Pero era un cuento originalmente. Cuando llego a Madrid después de esa semana, digo, no, eso no es un cuento, esto es una novela. O sea, este comienzo, porque yo también lo recuerdo así, como tú dices, lo recuerdo como un hallazgo, son cosas que crees que te has encontrado. Y esto no es un cuento, esto necesita 150 páginas más. No he vuelto a releerlo, pero muchísimas gracias por darme ese recuerdo de ese muchacho de 30 años, creo que tenía, que estaba en el Escorial y que le llegaron esas frases. Cuando te llegan a esas frases con ese lenguaje, ya viene el personaje está allí. Eleazar, recuerdo que se llamaba. Y nada, pues muchísimas gracias. No importa que no hayan sido preguntas, mejor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos varios libros de Juan Carlos que están para la venta. Aprovechemos que vamos a estar un rato más para conversar con él, que le firme el libro, y en la parte de atrás de la sala tienen un vinito para que compartamos, brindemos y conversemos un ratico más. Muchísimas gracias.